11 de marzo de 2011, una fecha que cambió Japón para siempre. El día comenzó como cualquier otro en las ciudades costeras del noreste japonés. Los niños iban a la escuela, las tiendas abrían sus puertas, los pescadores se preparaban para un día más de trabajo. Nadie sabía que en pocas horas, el océano se transformaría en el mayor enemigo que ese país había enfrentado jamás. A las 14:46 de la tarde, la tierra comenzó a temblar. No era un temblor común para un país acostumbrado a terremotos. El suelo se movía en olas violentas, los edificios se balanceaban como barcos en tormenta. El asfalto se abría formando grietas profundas. Era el terremoto más poderoso jamás registrado en la historia de Japón. Magnitud 9.1 en la escala Richter. A apenas 70 kilómetros de la costa, en el fondo del Océano Pacífico, las placas tectónicas habían chocado con una fuerza incomprensible. Para entender la escala de este terremoto, imagina toda la energía liberada. Fue equivalente a 600 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El impacto fue tan grande que el eje de rotación de la Tierra se desplazó 10 centímetros. El día se acortó 1,8 microsegundos. La isla principal de Japón se movió 2,4 metros hacia el este. El planeta entero tembló, pero el terremoto fue solo el comienzo. Allá en el fondo del océano, algo terrible estaba sucediendo. Cuando las placas tectónicas chocaron, el fondo del mar se elevó abruptamente en algunos puntos y se hundió en otros. Miles de millones de toneladas de agua fueron desplazadas instantáneamente. Las olas comenzaron a formarse y a correr en todas direcciones. En alta mar, estas olas eran casi invisibles, con apenas algunos centímetros de altura, pero viajaban a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. Más rápido que un avión comercial. Las primeras olas golpearon la costa japonesa en apenas 15 minutos. Pero esos 15 minutos eran todo lo que la gente tenía. Los sistemas de alerta funcionaron. Las sirenas sonaron por todo el litoral. Mensajes de celular alertaron a millones de personas simultáneamente. La carrera contra el tiempo había comenzado. Si estás siguiendo este documental, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu like nos ayuda a continuar trayendo estas historias importantes. Cuando el tsunami llegó, no vino como una única ola gigante. Vino como una serie de olas, cada una más poderosa que la anterior. La primera ola tenía cerca de 3 metros de altura en algunos lugares, pero fue suficiente para inundar calles costeras y arrastrar autos. Las personas que pensaron que lo peor había pasado volvieron a sus casas. Fue un error fatal. La segunda ola llegó 10 minutos después, con 10 metros de altura. La tercera fue aún mayor. En algunos puntos de la costa, las olas alcanzaron 40 metros de altura. 40 metros. Un edificio de 13 pisos. Pero no era solo agua. El tsunami arrastraba todo a su paso. Barcos pesqueros de 50 toneladas fueron lanzados tierra adentro como juguetes. Autos, casas enteras, contenedores de carga, árboles centenarios. Todo se transformó en una masa de destrucción avanzando a 50 kilómetros por hora. El sonido era ensordecedor. Los sobrevivientes lo describieron como el rugido de 1000 trenes pasando al mismo tiempo. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad y celulares mostraron el horror en tiempo real. Las calles se transformaban en ríos violentos en cuestión de segundos. Edificios enteros eran arrancados de sus cimientos y arrastrados por kilómetros. Puentes de concreto y acero se partían como palillos. Aviones en el aeropuerto de Sendai eran engullidos por las aguas. Ciudades enteras simplemente desaparecían bajo una mezcla oscura y turbulenta de agua, lodo y escombros. La ciudad de Minami Sanriku fue completamente devastada. De las 17,000 personas que vivían allí, miles desaparecieron en minutos. Solo algunas estructuras permanecieron en pie, esqueletos de concreto en medio de un mar de escombros.
Kesenuma, Rikusen-Takata, Ishinomaki, Miyako, todas estas ciudades sufrieron destrucción casi total. En Rikusen-Takata, de los 23.000 habitantes, más de 1.700 murieron o desaparecieron. La ciudad literalmente dejó de existir. El tsunami avanzó hasta 10 kilómetros tierra adentro en algunas regiones. Granjas, aldeas en las montañas, áreas que se consideraban seguras fueron alcanzadas. En total, 561 kilómetros cuadrados de tierra fueron inundados. Para tener una dimensión, es un área mayor que toda la ciudad de Madrid. En apenas 6 minutos de destrucción activa, más de 18.000 personas perdieron sus vidas o desaparecieron. 127.000 edificios fueron completamente destruidos. 283.000 quedaron parcialmente dañados. 500.000 de personas perdieron sus casas en un solo día. Los daños materiales superaron los 220.000 millones de dólares, convirtiéndose en el desastre natural más caro de la historia. Pero la tragedia estaba lejos de terminar. En la costa, la planta nuclear de Fukushima Daiichi enfrentaba su propia catástrofe. La planta había sido diseñada para soportar tsunamis, pero no olas de 14 metros como las que llegaron. Las aguas inundaron los generadores de emergencia que mantenían los sistemas de enfriamiento de los reactores nucleares funcionando. Sin energía, los reactores comenzaron a sobrecalentarse. En los días siguientes, 3 reactores colapsaron. Explosiones de hidrógeno destruyeron los edificios de contención. Material radiactivo comenzó a filtrarse al ambiente. Una zona de exclusión de 20 kilómetros fue establecida. Más de 150.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, sus granjas, sus vidas. Muchas nunca más regresaron. La radiación contaminó suelo, agua y aire. Campos de arroz que alimentaban a millones quedaron inutilizables. El océano alrededor de la planta se volvió peligroso. Hasta hoy, más de una década después, áreas próximas a Fukushima permanecen evacuadas. Ciudades fantasma congeladas en el tiempo, con autos aún estacionados en las calles, tiendas con productos en los estantes, casas con ropa en los tendederos. Todo abandonado, todo silencioso, todo contaminado. El mundo observó horrorizado. Imágenes del tsunami circularon globalmente en minutos. Países enviaron equipos de rescate. Donaciones llegaron de todos los continentes. La magnitud del desastre era incomprensible. ¿Cómo una nación tan preparada, tan avanzada tecnológicamente, podría sufrir tanto? La respuesta estaba en la propia fuerza de la naturaleza. Japón tenía muros anti-tsunami, algunos con 10 metros de altura y construidos a lo largo de décadas. El tsunami los destruyó como si fueran de cartón. Tenían sistemas de alerta de última generación. Pero 15 minutos no eran suficientes para evacuar ciudades enteras. Tenían entrenamientos regulares, pero ningún entrenamiento podría preparar para olas de 40 metros. En los meses siguientes, Japón comenzó la lenta y dolorosa reconstrucción. Más de 25 millones de toneladas de escombros necesitaban ser removidos. Los cuerpos continuaban siendo encontrados semanas y meses después. Algunos nunca fueron encontrados, llevados por el océano lejos. Las familias buscaban pertenencias en los escombros, cualquier cosa que los conectara con lo que habían perdido. La reconstrucción costaría trillones de yenes y llevaría años. Nuevas ciudades fueron planeadas, esta vez más lejos de la costa. Muros aún más altos fueron construidos, algunos con 15 metros. Los sistemas de alerta fueron mejorados. La educación sobre tsunamis se volvió obligatoria en las escuelas. Japón estaba determinado a nunca más ser tomado desprevenido, pero algunas cosas nunca pueden ser reconstruidas. Las comunidades pesqueras que existían hace siglos fueron destruidas. Tradiciones transmitidas por generaciones se perdieron. La confianza en la energía nuclear fue profundamente sacudida. Y las memorias de aquel día
grabadas en la mente de millones, permanecerán para siempre. Hoy, las áreas afectadas fueron en gran parte reconstruidas. Nuevas casas, nuevas calles, nuevos puertos. Pero es una reconstrucción marcada por la ausencia. Plazas donde antes había escuelas, parques donde estaban barrios enteros, memoriales donde antes existían hogares. El tsunami de 2011 nos recordó algo fundamental. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, no importa cuán preparados pensemos estar, la naturaleza posee fuerzas que van más allá de nuestra capacidad de control. El océano que alimenta también puede destruir. La tierra que sustenta también puede temblar. Y cuando estas fuerzas se combinan, todo lo que podemos hacer es correr, sobrevivir y reconstruir. Más de 18.000 vidas perdidas, millones de vidas transformadas, un país sacudido hasta sus cimientos. Pero también una nación que se levantó, que aprendió, que se volvió aún más resiliente. El tsunami cambió Japón para siempre, pero no lo quebró. Y esa, tal vez, sea la lección más importante de todas.